era para el otro lado. Sí. ¿Ya? Pero como yo la dibujé antes sin saber, la dibujé así. Ya, entonces sabemos que XB es mayor que XA, por lo tanto el H es mayor que 0, la curva iba subiendo. Después de eso, calcule el valor de IA y sub B, como tengo las dos coordenadas, aquí ocupé de nuevo la ecuación aproximada, le doy estos valores, si quiero irme a la segura, ¿no es cierto?, me meto a la ecuación de la catenaria, que es I como T sub 0 partido por W sub C por el coseno hiperbólico de bla bla bla, X por W partido por C, y con eso voy a tener los valores de I sub A e I sub B. ¿Qué valor me debería dar entre la diferencia de ambos? La altura, 35 metros. ¿Ya? Aquí también me da 35 metros. Ayer lo hice, el hizo y subvende lo que calculé. No, tampoco. ¿Qué otro valor podían calcular? La flecha. Y aquí ocupé pura ecuación aproximada. Me fui por este lado, tenía el A, tenía el T sub 0, el W sub C, lo calculé y me dio una flecha de 9,87. Si vemos esta expresión, en realidad la fórmula es esta, ¿ya? Yo hice una aproximación, porque calculé este valor y me dio un valor casi 1, 1.007. Entonces lo dejé como 1 y me fui a calcular este pedacito, me dio 9,87. Si hago el método carretero o el método tradicional de calcular la flecha, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da? 9,918 aproximado. 9,18 9,18. o 9,10 según los La decimales. variaba una diferencia mínima. ¿Ya? También para el cálculo del conductor, como ya había calculado el L', podría haber medido entonces directamente acá. L es igual a la raíz cuadrada de L' más H al cuadrado. Como se lo tenía calculado y el H lo conozco, tengo el valor de la longitud del conductor, 402,2. ¿Ya? Otro método, también ocupé otra de las ecuaciones alternativas que hay. Me fui el coseno del ángulo igual a 1 partido por la raíz de toda esta cuestión. Como conozco el H, conozco el A, calculé el coseno entonces del ángulo y luego me metí a la longitud como A partido por coseno de ese ángulo más esto. Y llegué a 402,2, que también calculo. ¿Ya? A veces las ecuaciones alternativas nos ayudan, no siempre. Tengo que ir a la segura. Cuando voy a la segura, me voy a las ecuaciones generales. Ya, es más seguro. Puede que sea más complejo porque hay un coseno hiperbólico, pero es directo y es rápido. Ahora, ¿qué preguntaban en el ejercicio? Las preguntas cuáles eran. Calcular la flecha y la longitud. Ya ahí calculamos la flecha y la longitud. ¿Sí o no lo pedían? A lo mejor. ¿Qué distancia? La distancia es el punto más bajo. No. El punto bajo del conductor es predicción horizontal y predicción vertical. Me voy para atrás, ya. Se desea conocer a qué distancia de las estructuras se encuentra el punto más bajo del conductor en proyección horizontal y en proyección vertical. Ya. ¿Pero cuál es el punto más bajo del conductor? La saeta. Ese punto, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces me está preguntando a qué distancia se encuentra ese punto con respecto a la torre. Distancia lineal en el eje X. ¿A qué distancia se encuentra? Esta cuestión estaba al revés, ¿no es cierto? Entonces teníamos que la curva estaba así. ¿Ya? Tenía una torre por aquí y tenía otra torre por acá. ¿Ya? Ahí estaba la flecha, ¿no es cierto? Y por ahí estaba la saeta. Entonces en el eje, ¿dónde estaba el eje I?
En la saeta. ¿Por dónde pasa el eje Y? Por la saeta. Por la saeta. Aquí. El eje Y. Este era el eje X. Ustedes determinaron el valor de X B y de X A, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto les daba XB? 376,76. 376, algo. Sí. ¿Y acá? Menos 23. Menos 23, algo. Sabiendo que aquí el X igual a 0. ¿O no? Sí. ¿Aquí el X 0? Sí. Entonces la pregunta es, ¿a qué distancia se encuentran las saetas de la estructura? A 23 metros. Por un lado a 23 metros y por el otro lado a 376. Pero para eso tendríamos que calcular las coordenadas. Entonces, eso era lo que se preguntaba. Entonces yo espero que alguien me responda. La distancia del punto más bajo al eje, al extremo de la torre A es tanto y a la torre B es tanto. ¿Qué aprendimos de aquí? Que necesitamos fórmula. Que hay que meterle numerito a la calculadora y hay que hacer ejercicio para poder darse cuenta de dónde uno se está equivocando, porque se equivocan, ¿cierto? Mira, coger el hiperbólico, el hiperbólico, sumar el paréntesis, no comerse los decimales, y cambia el valor final. ¿Ya? Nada. Hagan el mismo ejercicio, cámbienle la tensión de ruptura, dese usted un valor, 10.000 kilos, calculen esto con un 35% y ya el ejercicio es completamente distinto. Pero sirve para meter el lápiz, a darse cuenta. Calcúlenlo con las ecuaciones de la catenaria, las reales. Calculen lo mismo con las ecuaciones aproximadas, vean cuáles son las diferencias. Y ahí se van a dar cuenta. Bien. Veamos ahora qué pasa cuando tenemos hielo y viento. ¿Se acuerdan del video? Sí. Ya. Bien. ¿Qué pasa cuando hay hielo y viento? Queda la escoba. Queda la escoba. Ice frío. Entonces vamos a tener la siguiente condición. Aquí tengo el conductor. Este es el conductor. Y cuando tengo hielo, se le agrega una capa de hielo alrededor del conductor. Entonces, en primera instancia, nosotros teníamos que solamente si tengo un conductor suspendido, voy a tener el peso propio del conductor, que es una fuerza que me tira el conductor hacia abajo. Sería la fuerza C, que sería la fuerza del peso del conductor. Pero cuando tengo una capa de hielo, va a aparecer otra fuerza adicional que es el peso del hielo, que también se va a sumar en este sentido. Voy a tener una fuerza ejercida por el hielo en este sentido hacia abajo. ¿Ya? Y cuando tengo la otra condición compleja que es el viento, que le va a golpear a este conductor de manera lateral, voy a tener una fuerza del viento que me va a impulsar el conductor en ese sentido. Podría ser para el otro lado, da lo mismo, pero me la va a desplazar. Y por lo tanto va a aparecer una descomposición de fuerzas que va a hacer que aparezca una fuerza resultante, que es la que se aplica finalmente sobre este conductor. ¿Ya? Y obviamente que esta fuerza resultante es mucho más grande que el peso propio del conductor, porque es una combinación entre el peso del hielo y la fuerza del viento. ¿Ya? Por lo tanto, el conductor va a estar sometido probablemente a mayor tensión. Y por eso es que se me podría cortar. ¿Ya? Y además, como me lo está empujando una fuerza hacia abajo, ¿qué va a pasar con el cable? Va a llegar más cerca del suelo, ¿no? Claro, porque el peso me lo va a empujar, me lo va a tirar hacia abajo. Tengo otra fuerza adicional.
La fuerza resultante, como es una diagonal, ¿no es cierto?, no es otra cosa que la raíz cuadrada de la suma de las dos fuerzas que van en el sentido vertical al cuadrado, más la fuerza del viento al cuadrado. ¿Ya? Que sería este vector de fuerza. Y este ángulo que se produce lo puedo calcular también, si quisiera, como la fuerza del viento, la tangente menos 1 de la fuerza del viento partido por la suma de las fuerzas que van en sentido vertical. Con eso podría saber cuánto se me va a desplazar el conductor hacia el costado, producto principalmente de la fuerza del viento. El viento me va a desplazar el conductor. ¿Cuánto? Ese ángulo. Y eso depende principalmente por la fuerza del viento. Teniendo claro eso entonces, y de los efectos físicos que van a pasar en ese cable cuando tenga hielo y tenga viento, tenemos que entonces poder calcular ahora esas fuerzas. Entonces vamos a empezar. Ahí está la expresión general que se utilizaría para calcular la fuerza debido al peso del conductor. Pero necesito conocer la densidad del material, la sección del conductor. Ahora, como dato, ¿qué es lo que me entrega normalmente el fabricante? Peso del conductor. La sección. ¿Qué dato? La sección del conductor. Teníamos T sub 0 partido por W sub Sí. C. ¿Y qué es lo que era W sub C? Peso. El peso del conductor, ¿no es cierto? Y El peso. En kilos partido por metro. metro. Ok. Por lo tanto, yo parto sabiendo muchas veces el peso del conductor. Y el peso no es otra cosa que una fuerza. Por lo tanto, tengo ese dato de manera directa cuando conozco el peso del conductor y no tengo que estar calculando nada. Porque aquí tendría que saber la densidad del material. Tendría que saber la densidad del aluminio o del cobre o de la aleación de la que está hecha ese material del conductor. Pero si tengo el valor del peso, el peso es el que me tira hacia abajo como una fuerza. ¿Ya? Entonces, primer detalle. Luego, tengo la fuerza debido al peso del hielo. Y ahí sí que tengo que calcular algo. Entonces, vamos a tener que la fuerza ejercida por el peso del hielo va a ser igual a esta expresión. 0,785 por D mayúscula al cuadrado menos D minúscula al cuadrado. Todo esto está multiplicado por una constante, por 10 elevado a menos 3. Esto es expresado en kilos por metro. Aquí el peso está expresado en kilos por metro. Donde D mayúscula es igual a D más 2 veces T. Donde D minúscula es el diámetro del conductor. El diámetro del cable. Vamos a buscar el cable. El diámetro. T es el espesor del manguito de hielo. El manguito de hielo se llama a esta capa que va a envolver al conductor. ¿Ya? Y habla de el espesor en milímetros. Eso sería T. ¿Ya? Tengo un manguito que envuelve el conductor que tiene una capa de 10, 15, 20 milímetros de espesor. Si yo ahora quiero tomar todo este diámetro, ¿cuánto sería? Sería D más T y más T. ¿Cierto? Este pedacito, ese pedazo y ese pedazo. D más 2 veces T. Por lo tanto, D mayúscula sería todo eso. ¿Ya? D más 2 veces T. Estaría dado aquí. Que sería ese valor. Y ese, solo el diámetro del conductor. ¿Ya? Entonces fíjense, estoy restándole al diámetro total el diámetro del conductor. ¿Qué es lo que me está quedando? Solo el hielo. Y por eso que estamos calculando la fuerza del hielo. Sacamos del efecto del conductor.
Por eso es que se ocupa esa expresión y tiene esto. ¿Ya? Entonces, ojo cuando calculen eso. Porque ahí es donde se equivocan. Y confunden las D mayúsculas con las D minúsculas y no saben qué número meterle, los meten mal. ¿Qué más sabemos acá? T era el espesor. Esa constante es la densidad del hielo. Para efectos de nuestros cálculos vamos a considerar que es igual a 1. ¿Ya? Y S sería, en algunos casos siempre va a ser S la sección del conductor. ¿Por qué hablamos de la sección del conductor? Porque a partir de la sección del conductor yo puedo determinar el diámetro. ¿Cuál es la formulita para calcular el diámetro a partir de la sección? La sección a partir del diámetro. Ah, bueno, al revés. O sí, por eso. Profesor, dice. Agaché. ¿Qué dijo? Agaché. ¿Subiste? Voy a buscar una prueba. 2026. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que preguntó? ¿Qué preguntó? Agaché, bueno. ¿Cómo sacáis el diámetro a partir de la sección del conductor? Que en realidad es ese. ¿Cómo se saca el diámetro? Por allá, por atrás dijeron pi por R. ¿Te acuerdas que lo pasó? Lo pasó en proyecto. No, no, Pero. está en la punta de proyecto. Si tan solo hiciera punta. Ah, pero el H. Ah, H es la distancia. ¿Qué preguntó José? ¿Cachaste? No entendí, bueno. Ah, sí, porque. Juanca, ¿te compro calculador, no? Ya, ¿cuál es la formulita para calcular el diámetro a partir de la sección? Pregúntale a la inteligencia artificial. ¿Qué es su profesor? ¿No tiene internet en su celular? ¿Cómo va el plan? Ahí no tiene nada. ¿Cómo era? El. Ya, pues, alguna ecuación fórmula con de- la que pueda calcular la sección del diámetro. Son de diámetro. Sección. Perímetro, sección. Bueno, ¿qué? ¿Qué perímetro? ¿Otra? Ah, pi por R cuadrado. Pi por R cuadrado. Pi. Por R cuadrado. La sección es igual a pi por R cuadrado. r cuadrado. R cuadrado entonces sería la sección partido por pi. R sería la raíz de S partido por pi. ¿Y el diámetro? Sería 2 veces R. Ya. Entonces, por lo general, ¿qué dato conocemos del cable? La sección. Del cable conocemos la sección. El diablo. ¿Cierto? No sirve de nada. Entonces, pero en la fórmula yo necesito el diámetro. Entonces aplico la ecuación y calculo el diámetro. Sección es pi por r cuadrado. El diámetro va a ser 2 veces r. Pero para calcular eso, como yo lo tengo, puedo calcular el r. El espejo r me va a quedar la sección conocida partido por pi, la raíz de eso. El diámetro sería 2 veces r. Ya, tengo entonces ese dato. Y el espesor de la capa de hielo, por lo general, va a ser un dato que vamos a tener que entregar. Sí, sí. Entonces ya puedo calcular el de mayúscula. Y ya calculé el de minúscula. Y ahí hago entonces la resta de esto al cuadrado. ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso. ¿Ok? Bien.
Entonces ya tenemos calculada la fuerza horizontal, perdón, la fuerza ejercida por el hielo. El peso del hielo me va a aplicar una fuerza en este sentido. El peso del cable va a estar dado en función de su propio peso. Tengo ya el FH y tengo el FC. ¿Qué me falta calcular ahora? La fuerza del viento. Entonces, para la fuerza del viento, tengo que calcular primero la presión. La presión que ejerce el viento, tengo dos formas. Si conozco la velocidad del viento en metros por segundo, o si conozco la velocidad del viento en kilómetros por hora. Por lo general, el dato que uno conoce está en kilómetros por hora, ¿no es cierto? Hay un viento de 70 kilómetros por hora, de 100 kilómetros por hora. Okay. Entonces, para cualquiera de los dos casos tengo estas dos expresiones. Si conozco el viento en metros por segundo, o si conozco el viento en kilómetros por hora. ¿Ya? Por lo general vamos a ocupar la de abajo. Va a ser 0.00471 por la velocidad al cuadrado. Y acá 0.061 por la velocidad también al cuadrado. Con esto conozco la presión del viento, la presión que ejerce el viento. Y ahora calculo entonces la fuerza. Y la fuerza va a ser la presión del viento, que acabamos de calcular, por una o por la otra, por D minúscula, que es lo que era el diámetro del conductor, más 2 veces T, que sería el espesor de la capa de hielo total, porque el viento pega sobre todo el bloque, no solamente sobre el conductor, por eso que se le agrega, que está sumado, por una constante 1, por una constante 2 y por 10 elevado a menos 3. Entonces tenemos PV, presión del viento, en kilos por metro cuadrado, el D, diámetro del conductor, en milímetros, el T, espesor del manguito de hielo, en milímetros. K1 es un factor de arrastre que para conductores cilíndricos vale 1.1. Y por lo general nosotros tenemos conductores cilíndricos. Y K2 es el factor de ráfaga, por el viento, no por el grupo musical, que varía entre 1.8 y 3.3, dependiendo de cuántos sean en el grupo ráfaga. Sería por zona, dependiendo de la condición de zona. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos todos los datos necesarios como para calcular la fuerza del viento. Entonces tendría calculada la fuerza propia del conductor, más la fuerza del hielo, más la fuerza del viento, y ahora puedo calcular entonces la fuerza resultante, ¿no es cierto?, de la combinación de estos Diablo, tres. qué difícil me la puse. Diablo, loco. ¿Y cómo se calcula esa fuerza resultante? Las dos fuerzas primeras al cuadrado. La suma de las dos fuerzas al cuadrado. Con esa expresión. Las dos fuerzas que van en sentido vertical, que se suman al cuadrado, más la fuerza del viento al Entonces, cuadrado, por la todo esto de una raíz, porque es la diagonal de este triángulo. ¿Ya? Pitágoras. Pitágoras. Famoso Pitágoras. Querido amigo. Tío José. ¿Ok? Y con eso ya podemos calcular, y tengo todas las fuerzas, y tengo la fuerza resultante que va a ejercer sobre un conductor. Tengo todas las fuerzas. ¿Ya? Estoy copiando, no estoy haciendo los cálculos. ¿Qué cosa? Estoy copiando. ¿No usa ningún calculador? ¿Antes? No, anteriormente, como lo Y terminé. aquí tenemos un ejemplo con números que nos va a servir para irnos dando cuenta de los efectos que ejercen estas variables. Y dice, se tiene un conductor AAC clean instalado entre dos estructuras que se encuentran al mismo nivel, separadas por un vano de 450 metros. Las características del conductor Flint son diámetro 25.16, me están dando el valor del diámetro, peso unitario 1.035 kilos por metro, tensión de ruptura 11.068 kilos. Determinemos la flecha, dice, para las condiciones de tensión máxima
con una velocidad de viento de 90 km por hora y una capa de hielo de 1 centímetro de espesor. Se considerará una tensión máxima de trabajo igual al 50% de la tensión de ruptura. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a calcular, como tenemos los datos, son las fuerzas asociadas al viento y al hielo. Entonces la fuerza debido al peso del hielo, dijimos que esta era la ecuación, una constante por d cuadrado menos d cuadrado por ρ por 10 elevado a menos 3, donde d mayúscula era d minúscula más 2 veces t, donde el diámetro era 25.16, un dato que me entregaban, más 2 veces 10, ¿y es qué? $. ¿De cuánto era el espesor de la capa de hielo? De 1 centímetro. De 1 centímetro. Y la ecuación De milímetro. está en milímetros. Interesante. Ojo. Un centímetro, ¿cuántos milímetros tiene? 10. Por eso que hay 10 ahí. Metrología. ¿Ya? Entonces el T mayúscula vale 45.16. Luego entonces la fuerza ejercida por el peso del hielo va a ser igual a 0.785 por 45.16 al cuadrado, el T mayúscula, menos 25.16, el diámetro del conductor al cuadrado, por 10 elevado a menos 3 y por una constante que considere igual a 1, que era la densidad del hielo. Y eso me da que la fuerza del hielo es 1.104 kilos por cada metro. Está agregándole 1 kilo de fuerza por cada metro de conductor. ¿De cuánto era el vano? 450. 450 metros. O sea, el conductor mide más de 450 metros, ¿no? Sí. Un poquito más, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántos kilos más le estoy agregando entonces solo por efecto del hielo? Más de Un 450. poquito más de 450 kilos en el vano. No es menor, Son como 500. no es menor. Veamos la fuerza del viento. La fuerza del viento, entonces teníamos esta expresión para la presión del viento. La velocidad del viento estaba en kilómetros por hora. Entonces vamos a ocupar esta expresión que es la que calculábamos para kilómetros por hora. La presión del viento va a ser 0.00471 por 90 por 90. ¿Cómo era la expresión de la presión del viento? Era el viento al cuadrado. Ahí se aprueba de 90 por 90. Y si no le hubiese puesto 90 al cuadrado, no hubiese borrado el 8. No, y No, claro que es el cuadrado. 90 por 90. Y eso me da entonces 38,15 kilos por cada metro cuadrado. Como esta es la presión, ahora me meto en la ecuación de la fuerza y es el valor que recién calculamos, 38.15 por 45.16 por 10 elevado a menos 3. $45.16 es D, mayúscula, lo había calculado cuando calculé el hielo. D más 2 veces T, eso es D, 45.16. Entonces acá lo apliqué directo. D más 2 veces T. Por 10 elevado a menos 3. Y eso me da una fuerza del viento de 1.72 kilos por cada metro. Entonces, la fuerza resultante, producto del efecto del viento, del hielo y del peso propio del conductor, está dada por esta ecuación. Y reemplazamos el peso propio del conductor más la fuerza del hielo al cuadrado más la fuerza ejercida por el viento. Y eso me da una fuerza resultante sobre este cable de 2.74, casi 2.75 kilos por cada metro.
¿Ok? Si quiero calcular el ángulo para saber cuánto me está desplazando el conductor respecto de la vertical, ¿no es cierto? Producto de la fuerza del viento, calculé el ángulo, la tangente a la menos 1 de las fuerzas, y eso me dio 56,5 grados. Eso es lo que se está desplazando esto. 56,5 grados. Tampoco menor. O sea, el efecto del viento me desplaza la línea con respecto a la vertical. ¿Ya? Ok, este dato es lo importante, la fuerza. ¿Cómo va a afectar eso a la línea? Le va a agregar más peso. ¿Qué va a pasar con la flecha? Va a caer más. Va a Aumentar su magnitud. ¿cierto? Va a tener una fuerza vectorial. Y 2,7 kilos por cada metro Pero va a estar haciendo van a grabar. ver el efecto que tiene. Para hacerlo sencillo y para ver el efecto, ocupé la ecuación aproximada simplemente de la flecha. ¿Ya? Entonces, sabiendo que la tensión de diseño iba a ser el 50% de la tensión de ruptura, 0,5 por 11.068, que era la tensión de ruptura que nos dimos en el dato como ejercicio, me da que el T sub 0 es 5.534 kilos. Esa es la tensión de diseño, o el T sub 0. ¿Ya? Entonces, me meto a la ecuación de F', la ecuación aproximada. Pero alguien me puede decir cuál era la ecuación aproximada, búsquenla atrás. ¿De qué valor de la Esa que tiene el A cuadrado partido por 8 veces T. Acá está, profe. Como aproximada. Ahí está el peso por el vano al cuadrado. WC El peso por El vano al cuadrado por la A por A, al cuadrado dividido en 8. dividido en 8 por el T sub 0. por la raíz de Sí, por la raíz de 1 más h partido en el vano. Eso al cuadrado. Eso al Para cuadrado. especie al cuadrado. Ya, ya está. Ya. Esta es la ecuación original. Que dijimos que era una ecuación aproximada. ¿Cierto? Sí. Ya. De los datos, ¿conocía el H? Sí. Ah, no. No. Ahora no. Pero en el ejercicio. ¿Pero qué decía el ejercicio? Que están al mismo nivel. Están al mismo nivel. ¿Cuánto vale H? Cero. 0. Por lo tanto, este término vale Cero. 0. Me queda Uno. 1. Raíz de 1, Uno. 1. O sea, me queda esto. Ya. ¿Cierto? ¿Qué más? Para que no digan, chuchi, ¿de dónde salió esta cuestión? ¿En matemática no? Debería ser clase. H partido por A. Se elevado al cuadrado. Esa era la ecuación original. Pero todo esto era de 1. Entonces me quedó esto. Pero esta ecuación habla de la flecha como el peso W sub 0, ¿cierto? ¿Qué es lo que era esto? Era el peso del conductor, que es la que está ejerciendo la fuerza hacia abajo. ¿Ya? Pero ahora en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el conductor, tenemos la capa de hielo, ¿y qué es lo que me está tirando hacia abajo? En realidad, como fuerza resultante. Espera, volvamos de nuevo. Cuando tengo solo el conductor, lo único que me tira hacia abajo es el peso propio del conductor. Cuando a este conductor le agrego hielo y además le agrego viento, entonces tengo el peso propio del conductor, W sub C, más la fuerza del hielo. Pero como tengo viento, tengo este que sería mi fuerza resultante, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me tira para abajo? En realidad es esta fuerza que se descompone. Por lo tanto, si yo veo la ecuación donde antes solamente tenía el peso del conductor, que era lo único que estaba afectando, pero ahora tengo una fuerza resultante.
que es una combinación del peso del conductor, la fuerza del hielo y la fuerza del viento, entonces en esta ecuación ocupo la resultante, que es la combinación de todas las que están afectando el cable. Por eso aparece el FR. Pues si ustedes van a buscar la ecuación, en ninguna parte está la ecuación con un FR. ¿Ya? Pero sale de este análisis que hicimos acá. Entonces, reemplazando los valores, vamos a tener la fuerza resultante 2.746 por el vano 450 al cuadrado, partido por 8 veces T sub 0, que es la tensión de diseño. Y eso me da 12.56 metros. Esa es la flecha. O sea, en el fondo, estamos diciendo que el conductor baja 12,56 metros con una fuerza resultante de 2.74. ¿Ya? Considerando el efecto del hielo y del viento. Veamos solamente si consideramos el efecto del hielo, sin considerar el efecto del viento. Entonces, la fuerza resultante, ¿cuánto sería? El peso del conductor más el hielo, me olvido del viento. Tengo entonces solamente que sumar esos dos. Por lo tanto, la fuerza resultante ahora ya no es 2.74, es 2.13, que sale de los valores que calculamos antes. Los mismos vanos, los mismos valores, me da una flecha de 9.78, solo el hielo. Si solamente considero el viento, otra posibilidad, no hay hielo, solo viento. Entonces, tengo el peso del conductor, tengo la fuerza del viento, hago el cálculo porque voy a tener una fuerza resultante y me da 2.009. ¿Ya? Y entonces me da una flecha de 9.18. Y si le saco el viento y el hielo, o sea, voy a calcular la flecha solamente considerando el peso propio del conductor. No tengo hielo, no tengo viento, solo el peso del cable. Tengo 1.035. ¿Qué es lo que era eso? El peso propio del conductor. Por 450, 8, 5500 me da 4.73. Entonces podemos ver que de una condición original de 4.73 metros de flecha, puedo llegar a 12,56 metros. 3 veces más para esos datos. O sea, si esa línea estaba a 10 metros del suelo en condiciones normales, con hielo y con viento, ¿cómo llegamos? Sólido. ¿Ah? Negativo. O sea, voy a llegar arrastrando al suelo casi. Agujero. ¿Ya? Claro, porque aquí estaba a 4,73 de aquí y de aquí para abajo habían 10. O sea, tengo total 14,73 hasta este punto, ¿no es cierto? Sí. Y si le aplico la condición más extrema, la flecha ahora es de 12.53. O sea, estoy llegando por ahí. Como a 2 metros solo. Como a 2 metros del suelo. O sea, cualquiera podría tocar el cable. Lo cortamos. Y si está cumpliendo la norma al filo, 4 centímetros. y esta cuestión está a 6 metros, entonces en la peor condición el cable llegó al suelo. Y a tierra. Y ahí te muestran el video de nuevo. Y antes de que llegue al suelo, A tierra. Te cae la torre. tengo la descarga. Carga tierra 90. No hay que robarte el cable. Se cae la torre. Se cae la torre. Oye, de país potino que no te ganes tu cultura, pero. Así como. ¿Cómo que? ¿Te acordás las líneas de bodega? Acá están. ¿La línea de bodega? Que se me da la cara. ¿Se me los cables? No, Cuando hubo el corte. ¿Cuántos kilómetros fueron? Ah, fueron.
Lo que tiene el peso del hielo y la fuerza del viento sobre un conductor. O sea, la flecha, a un 4,76 metros llegamos a 12, que es lo que baja el conductor. 12 metros. Y si teníamos 6 y 4, tenía 10,7 metros de altura desde aquí hasta el suelo. Y yo bajé 12. Entonces estoy a 2 metros. Cualquiera puede pasar y tocar. Ahora, a esa altura, el cable tenga esa capacidad elástica. Ahí ya se pone la estructura. Apoyo. ¿Se entiende? Un cable que Tendría que calcular las tensiones Diego lo veo. considerando la fuerza. ¿Qué hizo cara? Me llamo Camilo Vega y me robé los cables de bodega. Que Juan me robó algo de la empresa, Juan me robaría algo de la empresa. El cable Imagínate que cuando Ya te grabo, ya llega a 12, llega a 12 No, metros. pero ¿cuántos kilómetros se fueron en bodega? para tener una flecha Fueron kilómetros de cable. Los que están reparando en un lado, justo para el apagón se roban el otro lado. Tuvieron que reponer el lado más corto y después seguir reponiéndolo. ¿Y quién fue eso? No, si bodega, ¿cachai? ¿Cuál es bodega? ¿No? Es la salida que hubo. Sí. Ya, pues no tiene que ver más con eso. No, es que pensé que habláis de bodega de allá de Callejón Bodega que está en Tajamita. Ah, no, pues para allá, para la salida. Tajamita está en Callejón Bodega. Sí, cacho. Allá cerraron la línea, por eso no pudieron tener quizás parte de Copiapó. Tengo que calcular la Sí, tensión. por eso que a nosotros nos llegó antes y a los de Copiapó le llegó el otro día como a las 3 de la tarde. La mamá está con premio y color. Encima tenían generado y no tenían ejemplo. Entonces va a depender mucho del factor de seguridad que va a haber construido la torre o la estructura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Para los cálculos de la fuerza del viento, las constantes, en este caso se ignoraron y en un caso normal. ¿Cómo? En este caso, las constantes ¿Ya? para la fuerza del viento se ignoraron. Las consideramos 1, sí. Pero pueden variar. La ecuación que decía, 1.1 entre 1.8 y 1.6. Este va a ser un dato conocido. Sí, por lo general. Ya. Y en el caso de la entrega no ha sido un 1. Ya. ¿Dudas? ¿Consultas? No por ahora. ¿Se entiende? No por ahora. ¿O no se entiende? ¿Se va entendiendo? ¿Se entiende o no se entiende? Los efectos, ¿qué pasa? El efecto físico que va metiéndose en el cable. Porque hoy llegando a la fuerza Lo que no estáis leyendo ahí al lado, ¿no? Lo azul. tú, por ejemplo, en la Oye, lee lo azul. elimináis la fuerza del viento, que sería la magnitud de aquí a acá, y tu fuerza del cable es la que no puede llegar. Entonces, ¿Estamos claritos? colocáis esta fuerza acá, en este punto, Ok. en este punto. Mañana nos vamos a Entonces, el cable sería entretener eso, ¿no? Entonces, tu toda la respuesta clase sería haciendo ejercicio. Por lo tanto, la flecha Calistenia.